السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al Muslim Maud radhiyallahu anhu, en una ocasión, hablando de la importancia de la oración, dijo cómo con la oración se pueden llevar a cabo grandes consecuciones, y explicando o detallando, habló del mesmerismo y del hipnotismo. Y es que aquellas personas que son hipnotizadoras también, a través de este conocimiento, producen cambios, a veces cambios en las personas, pero son cambios temporales e individuales, y no son cambios con los que se puedan conseguir ventajas revolucionarias. Sin embargo, cuando la oración se hace según los requisitos preestablecidos, pueden ser una fortuna para las naciones. Hablando de este tema, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu comenta una anécdota de la vida del Santo Mesías Prometido alayhi salam respecto a Sufi Ahmad Jan Sahib. Hace 3 viernes hablé de Sufi Ahmad Jan Sahib como después de haber estado con un pir es una asceta, y realizó ejercicios espirituales con él, pero cuando luego se convenció de la veracidad del Santo Mesías Prometido al Islam, y antes de la reclamación del Santo Mesías Prometido, reconoció su estatus. En palabras de Hazrat Muslim Maud, voy a relatar algo con lo que podemos extraer que el mesmerismo, el hipnotismo, el ejercer esta práctica, ¿qué consideración tenía a la vista del Santo Mesías Prometido al Islam? Hazrat Muslim Maud dice, ¿qué es esto del hipnotismo? Es un juego, pero la oración es una herramienta que cambia los cielos y la tierra. El Santo Mesías Prometido no había reclamado ser el Mesías, había escrito únicamente el libro Barahine Ahmadiyya, y ganó mucha popularidad entre los santos y eruditos de Islam. El padre de Pir
Saheb, que era Sufi Ahmad Sahab, era una de las personas más santas de aquella época, y cuando leyó el póster o vio los libros del Santo Mesías Prometido, empezó a mantener correspondencia con él, y decía que si tuviera la oportunidad de ir a Ludhiana, por favor, dígamelo de antemano. De forma casual, el Santo Mesías Prometido fue a Ludhiana, y Sufi Ahmad Jan Saheb leyó la promesía. Cuando volvió, Sufi Ahmad Jan Sahab fue con él de vuelta, y era un seguidor de Shattar, de otro asceta, y cuando él habla de aquella época, este asceta era muy conocido en la India y era muy popular en su zona. Él tenía tanta experiencia en el hipnotismo que cuando hacía la oración, el señor el Pir Sahab el asceta, tanto a su derecha como a izquierda se sentaban discípulos, y cuando acababa la oración, hacia la derecha y hacia la izquierda soplaba, y era el efecto, porque debido a esa fuerza que tenía, también los enfermos se curaban, le traían enfermos para que se curaran. También hablé en el sermón pasado que el Sufi Ahmad Jan Saheb durante 12 años fue discípulo de este asceta. En el camino, Sufi Ahmad Jan Saheb le dijo al Santo Mesías Prometido que durante todo este tiempo estuve con Shattar, que era el nombre del asceta, y he conseguido tanto conocimiento y tanta fuerza digamos, de concentración mental. Dice, detrás viene una persona, si le miro, seguro que se cae, se tropieza y empezará a temblar debido al hipnotismo. El Santo Mesías Prometido se levantó y con su bastón hizo una señal en la tierra, y dice Hazrat Musleh Maud que cuando él se enfadaba él levantaba su bastón y lo iba metiendo en la tierra como si se quisiera enterrarlo. Se levantó el Santo Mesías Prometido y empezó a mover el bastón de esta forma, a introducirlo en la tierra, y le dijo, Sufi Saheb, si se cae esta persona, ¿qué beneficio obtendrá usted de ello? ¿Y él qué beneficio va a tener también? Como Sufi Saheb era una persona que Dios le había dado una vista espiritual lejana, al escuchar esto, se puso a reflexionar y dijo que desde hoy me arrepiento y voy a abandonar esta práctica. Me he dado cuenta que es una práctica mundanal, no tiene nada que ver con algo espiritual. A partir de aquí escribió un panfleto donde decía que esta práctica no está relacionada con la fe del Islam, y si alguien quiere hacerlo, que lo haga, pero declaro que desde hoy no hay ningún discípulo mío lo puede considerar parte del Islam. Es una práctica mundana. Quien quiera seguirla, que la siga o la practique o intente aprenderla. Allah Ta'ala dio una vista espiritual lejana, muy evidente, a Sufi Saheb, y es que cuando el Santo Mesías Prometido había escrito el libro Barahine Ahmadiyya, entendió que esta persona iba a ser el Mesías Prometido, cuando en aquella época sobre el Santo Mesías Prometido no se le había dicho a través de la revelación de que él era algún reclamador. En esos mismos días, escribió un poema en Urdu, dice Azur, que ya lo he comentado, que
estamos nosotros, los que estamos enfermos, miramos a ti. Por favor, sé el Mesías para nosotros. Dice Hazrat Musleh Maud que Dios le había dicho de antemano que a él, que esta persona, el Santo Mesías prometido, iba a ser el Mesías. Sufi Saab falleció antes de que el Mesías prometido hiciera su reclamación, pero dijo a su familia que cuando él declarara ser el Mesías prometido, aceptadle. El Khalifatul Masih Awwal también era se casó en esta familia. Hablando del hipnotismo, cuenta una anécdota en una de las reuniones del Santo Mesías prometido, y era como Allah Ta'ala ayuda a su querido, que le preserva de cualquier efecto hipnótico, sino que también mostró un signo especial en su favor. Hazrat Musleh Maud relata, radiyallahu anhu, que el poder de resolución de los que hipnotizan no se puede comparar con los que tienen la fe de Dios. No pueden competir, porque la fuerza que da Allah Ta'ala y la fuerza que puede conseguir un humano es tan grande, es tan abismal como la diferencia que hay entre los cielos y la tierra. Un día el Mesías prometido estaba dando un discurso en la mezquita Mubarak, y parece ser que era esta mezquita Masjid Mubarak. Estaba sentado con sus discípulos, y un día vino desde Hindú un contable, y era un experto hipnotizador. Vino a Qadian solo con la intención que voy a hipnotizar al Mesías prometido. Se sentará y empezará a bailar, Dios nos perdone, y la gente se burlará de él. Esto lo contó el mismo hindú a un Ahmadi, y ocurrió que el Santo Mesías prometido le dio un libro a este Ahmadi y le dijo que este libro tienes que dárselo a esta persona hindú. Cuando este Ahmadi llevó el libro al hindú que había dicho el Santo Mesías prometido y le dijo que Hazur, ¿por qué te ha mandado Hazur este libro? ¿Y qué relación tienes con él? Este hindú contó su experiencia, que yo tenía tanta experiencia en hipnotizar que si sentado en un carro de caballos, si miro a una persona, empezará a venir corriendo detrás del carro de caballo, que no será ni mi amigo, ni le conoceré de nada. Dijo que yo escuché de los arias, de los hindús, palabras del Mesías prometido, del Mesías prometido, que había escrito en contra de los arias y del hinduismo. Por eso decidí, a través de la hipnosis, desgraciarle delante de sus seguidores. Y cuando los seguidores vieran esta desgracia, fui a una boda a Qadian, había una congregación, y empecé a intentar hipnotizarle. Él hablaba, el Santo Mesías prometido, dice que cuando intenté hipnotizarle no se inmutaba, y pensé que es una persona que tiene mucha fuerza interna. Volví a poner más fuerza para hipnotizarle, pero no se inmutaba y seguía con su charla. Pensé que es muy fuerte su poder mental. Toda mi fuerza la empleé para hipnotizarle, y cuando puse toda mi intención, vi que un león está sentado delante de mí y quiere atacarme. También se dice que cada vez que hacía el esfuerzo veía un león, y al final el león quiso atacarle. Dice que asustado al ver al león,
cogí mis zapatos y salí corriendo. Cuando llegué a la puerta, Mirza Sahib dijo: ¿quién es esta persona que se va? Un Ahmadi vino detrás de mí en las escaleras y me paró en la plaza de la mezquita. Como no estaban mis sentidos, le dije que no, por favor, déjeme, porque no sé muy bien dónde estoy, quién soy. Ya escribiré a Mirza Sahib lo que ha pasado. Se me dejó ir y más adelante él escribió una carta sobre este evento, pidió perdón por su impertinencia, no pude reconocer su alto estatus, por lo tanto, perdóneme. Musleh Maud dice que Mirza Abdul Aziz Mughal solía decir, hay familia de aquí en la mezquita, cuando le pregunté al hindú, le pregunté por qué no llegaste a considerar que Mirza Sahib sabía también mesmerismo y sabía más que tú. Dijo: no, esto no puede ser, porque el mesmerismo, la hipnosis, es necesario un gran poder de concentración y para ello se necesita mucho silencio. Pero Mirza Sahib estaba hablando, por lo tanto pensé que su poder de concentración no es humano, sino es celestial. Hazrat Musleh Maud dice que cuando viene un poder de resolución que nace de una fe completa y que proviene del cielo, no tiene nada que ver con el poder humano material. Cuando Dios da un poder a un ser humano, las fuerzas humanas no tienen sentido. Es como un juego de niños cuando delante de Santo Moisés él con su bastón se enfrentó a los encantadores de serpiente. En una ocasión también Hazrat Musleh Maud, relatando qué es necesario para que un pueblo levante su espíritu y cómo el Santo Mesías prometido tenía un celo enorme por el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relata otra anécdota, y es que para el progreso de una comunidad hay que aceptar todas las verdades, y es algo extraordinariamente importante. Se acepten las verdades, no vale que en los aspectos de baste aceptar la muerte de Jesús y decir que esto es suficiente, sino teniendo en cuenta la muerte de Jesús es necesario reflexionar y aceptar la muerte de Jesús. ¿Por qué es importante? Lo que nos duele a nosotros sobre la muerte de Santo Jesucristo es que, por un lado, antes es que el Santo Jesucristo antes era mayor que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras que la dignidad del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hay nadie que le superará ni le superó. Y aceptando que el Santo Jesucristo vivió o está resucitado, al que fue digamos, esto va en contra de la fe islámica. No podemos por un segundo pensar que el Mesías era mejor que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y aceptar que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está enterrado en la tierra y el Santo Jesucristo al-Islam está sentado en el cuarto cielo, es una gran violación del Islam. En segundo lugar, lo que nos duele respecto a que Jesús esté vivo es que con ello se degrada la unidad de Dios, su unicidad. Son puntos en los que tenemos que hacer hincapié, porque si no existiera esto, a nosotros nos daba igual, iba a ser irreverente, iba a ser indiferente que estuvieran los cielos en la tierra. Pero el que estar vivo en los cielos hace
que es un insulto para el Santo Profeta Muhammad y para el Islam y contradice. ¿Cómo podemos aceptar este concepto? Nosotros, dice Hazrat Muslim Maud, que no podemos aceptar que el Santo Jesucristo fuera mayor en rango que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o aceptar, dice que una persona Ahmadi normal, cuando habla sobre la muerte del Santo Jesucristo y presenta sus argumentos, no se emociona, sino que presenta este hecho como si fuera una conversación normal. Pero nosotros, al ver al Santo Mesías prometido, cuando él hablaba de la muerte de Santo Jesucristo, en esos momentos él, debido a la fuerza, se ponía a temblar y su voz era tan majestuosa que estaba sumido en tal fervor cuando presentaba que en el desarrollo de las naciones una gran piedra era remover ese pedrusco. El mundo se estaba cayendo en un pozo de oscuridad, pero yo estoy sacándoles hacia la luz. Cuando daba este tipo de discursos, en su voz había una fuerza especial y parecía que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba sentado el Mesías, que quería coger el púlpito del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este era el celo que tenía el Santo Mesías prometido, pero los eruditos de hoy hay que ver que no tienen ese celo, los eruditos musulmanes, y Dios nos perdone, dicen que han dado a Santo Jesucristo respecto a que nosotros damos más predilección al Mesías prometido que al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando Allah Ta'ala da un alto estatus espiritual a alguien, también le guía. Es un relato del mismo Santo Mesías prometido, cómo Allah ayuda el Muslim Maud relata que cuando el ser humano llega a un punto, un alto grado espiritual, donde Dios le haya puesto, entonces Allah es quien guía a esa persona. Y le encuentra una guía que no puede ser denominada revelación, pero tampoco podemos decir que esté separado de la revelación. No decimos que es una revelación porque no es como tal una revelación, pero tampoco podemos decir que esté exento de la revelación porque es como una luz que se desciende sobre el corazón y le guía, aunque no se le diga con palabras. A veces, cuando se decía algo de Allah Ta'ala, también se le puede denominar un sueño recto o una visión. Como decía el Santo Mesías prometido, que muchas personas, cuando vienen delante de mí, veo rayos de luz, como, por lo que sé, que dentro de ellos tienen estas buenas cualidades o malas cualidades, pero no tengo el permiso para, abrir cuáles son sus dificultades hasta que Allah Ta'ala no abra de forma natural su defecto. No podemos considerarle culpable. Esta es la misma situación de los profetas
que no muestran las deficiencias de una persona, mientras que ellos mismos no muestren estas faltas, o sean evidentes estas faltas dentro de ellos. Como Allah Ta'ala muestra su veracidad a sus queridos, Hazrat Musleh Maud comenta un relato del santo Mesías prometido, y es que no debía nadie como pensar que sale luz que sale de una persona, y es que cuando lo vean aparente, si consideran que es algo, una visión, no hubieran tenido estas dudas. En la época de Moisés es muy lejana, pero vemos que en esta misma época Allah Ta'ala ha mostrado algunos signos que han visto la luz en forma aparente, en visiones, y también se han beneficiado del gusto espiritual. En 1904, Hazrat Masih Maud Salam fue a Lahore y había una convención y dio un sermón. Había un no Ahmadi, Sheikh Rahmatullah, estaba en ese sermón, y dijo que durante el discurso vi que de la cabeza del Santo Mesías prometido salía una larga columna de luz que emergía hacia el cielo. En este momento había una persona a mi lado y le pregunté: mira, ¿qué es esa columna de luz? Dijo: es verdad, es una columna que está saliendo de la cabeza del Santo Mesías prometido y llega al cielo. Sheikh Rahmatullah Sahab se quedó tan impresionado que ese mismo día aceptó el Ahmadiyyat. Estos son signos donde al verlos acrecentaron la fe, y luego hay distintos tipos o rangos de estos signos donde Dios también continúa mostrando. Hace una semana conté eventos frescos respecto a estos signos. En una reunión del Santo Mesías prometido, Hazrat Musleh Maud dice que recuerdo en una ocasión alguien escribió una carta al Santo Mesías prometido diciendo que mi hermana está poseída por los jinn. Dice Adur que en el subcontinente indio y en los árabes también se tiene los jinn, los genios, en su cuerpo, y a veces le matan para sacar estos genios de su cuerpo. Alguien le dijo al Santo Mesías prometido que mi hermana está poseída por los genios y los genios están listos para aceptar al Santo Mesías prometido. Le escribió el Santo Mesías prometido: dígale a los genios que por qué molestáis a esa mujer. Si queréis molestar, ¿por qué no vais a molestar a Muhammad Hussain Batalvi o Maulvi Sanaullah? ¿Qué ganáis molestando a una pobre mujer? No hay estos jinns que vosotros decís. Es verdad que hay personas que debido a la educación en Inglaterra sepan que no hay jinns, genios, pero el creyente no es que dice su cabeza, sino ¿qué dice el Santo Corán respecto a este tema? Si el Corán dice que hay jinns, genios, como la gente lo piensa, tenemos que aceptarlo y testificar. Pero si probamos el Santo Corán de que aparte de los humanos no hay otra creación, tenemos que aceptar. Los creyentes tienen que aceptar las palabras del Corán en cualquier situación. Hablando del cariño
de Allah Ta'ala, como Allah Ta'ala también trata a personas que están mentalmente enfermas. Dice el Muslim Maud que en una ocasión el Santo Mesías Prometido contaba que fue a Lahore y algunos amigos le dijeron que en Shadra hay un majzub, un asceta que estaba mentalmente... dijeron que no, algunos amigos, porque decía palabrotas. Sin embargo, los que decían que deberían verle porque tenía revelaciones, recibía revelaciones divinas, el Santo Mesías Prometido declinó, pero al final le llevaron. Dijo que cuando llegamos allí estaba insultando y de repente se cayó. Tenía un melón y me lo presentó al Santo Mesías Prometido y le dijo, esto es suyo. Los que miraron las cosas, los que miraron se volvieron, le dijeron que estaba loco, pero los mismos locos pueden ver cosas que no ven los que están unidos a la tierra, porque a veces las personas que están mentalmente enfermas pueden ver cosas porque ellos han cortado su relación con el mundo de alguna manera. Con referencia a los signos del Santo Mesías Prometido, Hazrat Muslim Maud dice que voy a contar más relatos. Hay una muy conocida de cura de un enfermo, y Hazrat Muslim Maud la relata que en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como no están todas recogidas, no podemos encontrar muchos ejemplos, porque yo creo que deben haber cientos de miles de ejemplos, pero en la época del Santo Mesías Prometido, cuando el ateísmo está extendido y era necesario mostrar signos para romper el ateísmo, Dios mostró signos que podemos asumir como eran los milagros del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una vez vino un estudiante que se llamaba Abdul Karim y le mordió un perro rabioso, se le mandó a Kasauli, pero al volvió a tener los efectos de la rabia y volvió a Kasauli, y los doctores dijeron que nothing can be done for Abdul Karim. Es triste, pero no podemos curar a Abdul Karim. Cuando el Santo Mesías Prometido alayhi salam fue informado de su enfermedad, como era el principio de la comunidad y esta persona vino de muy larga distancia de Hyderabad, Deccan, vino para estudiar la religión, el Santo Mesías Prometido se mostró muy compasivo y hizo una oración especial para su curación. Y dijo que una persona que ha venido de tan lejos no puede morir, y su madre le había enviado solo con esta intención de un lugar tan remoto. Por eso nació un dolor dentro de mí que debo hacer oración especial por él. El resultado de esta oración es que Allah Ta'ala, después de este episodio de rabia, le curó, porque desde que una persona, desde el nacimiento del hombre, la historia médica decía que ninguna persona se había curado del problema de la rabia. Dice Muslim Maud, un amigo, doctor, que en su época, cuando estudiaba, contaba este relato respecto a la existencia de Dios, y mencionó el incidente de Abdul Karim, la cura de Abdul Karim, como prueba de que Dios acepta las oraciones. Este estudiante que estaba escuchando le dijo que no creía en Dios. Esto no es una gran cosa, porque las personas que tienen rabia pueden salvarse. Ese mismo día,
el profesor estaba hablando sobre el problema de la rabia. Cuando el profesor se levantó y empezó a decir que no hay que tratar antes del episodio de la rabia, hay que poner todo el esfuerzo antes que del episodio de la rabia, porque había algunos decían que después del episodio podían curarse. El profesor dijo no, esto no es posible, el que lo dice es tonto, es estúpido. Por lo tanto, Hazrat Musleh Maud dice que era una enfermedad que no tenía cura, ni tuvo cura, pero la oración del Santo Mesías Prometido, alayhi salam, hizo que Abdul Karim se salvara, y decía Hazrat Musleh Maud que aún está vivo. Con eso se ve que hay una mano todopoderosa que tiene el poder de la cura. Hablando de otro relato, en una ocasión vinieron de Estados Unidos 2 hombres y una mujer. El hombre empezó a hablar sobre su reclamación durante la locución. Empezaron a hablar de Santo Jesucristo y le dijo que él era Dios. El Santo Mesías Prometido le dijo: ¿qué prueba tienes de que él era Dios? Él dijo que Jesús mostró milagros. El Santo Mesías Prometido dijo: nosotros también mostramos milagros. Dijo: muéstreme algún milagro. El Mesías Prometido, alayhi salam, dijo: tú eres uno de mis milagros. La persona que era americana, había venido a Estados Unidos. Alex se quedó sorprendido y dijo: ¿cómo puedo ser yo un milagro? Dijo que Qadian era un pueblo desconocido, pequeño, donde incluso no había las mínimas cosas para la comida y no se encontraba ni harina. Y si alguien tenía esa necesidad, tenía que venir de lejos. En ese momento Dios me dijo que yo extenderé tu mensaje a los rincones de la tierra y serás conocido en el mundo entero. Vendrán gentes de los 4 rincones, 4 puntos, y aquí encontrarán el confort. Yatuna min kulli fajjin amik, vendrán gentes de todos los países. Yatika min kulli fajjin amik, y vendrán tantas que los caminos se van a deteriorar. Fíjense, ahora cuando vienen de Batala a Qadian, el año pasado puso arena por 2,000 rupias. Por lo tanto, vosotros que habéis venido de Estados Unidos, ¿qué relación tenéis conmigo? Hasta que yo no reclamé ser el Mesías, nadie venía, pero que a vosotros que habéis venido de tan lejos es un signo de mi veracidad. Dice Hazrat Musleh Maud que me acuerdo que cuando estaban hablando en esta conversación y esta persona le preguntó: muéstreme un signo, toda la gente se quedó sorprendida. ¿Qué respuesta dará el Santo Mesías Prometido? Pensaban que iba a dar un sermón sobre los milagros, pero según terminó el Santo Mesías Prometido su alocución y se le tradujo de inglés al urdu, dijo esta respuesta: es algo pequeño, pero la mente de las personas no llega a este punto. Toda aquella persona que no emplee el razonamiento dirá que qué milagro es este, pero los que tienen los ojos abiertos, los que tienen la inteligencia amplia, verán que es un gran milagro y es un motivo para alcanzar, para aceptar la verdad. Hazrat Masih Maud Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que hay cientos de miles de signos para mi verdad. Dice que a pesar de estos signos hay muchos ciegos que no dicen que no tienen tantas revelaciones. ¿Por qué dice que hay tantos cientos de miles de signos? Dice, a veces, dice Azur, está poniendo un ejemplo de una persona que
una vez una persona dijo que iba a comer un pastelillo que lo han hecho cientos de personas. Esa persona, cuando le trajeron este pastel, le dijo a su tío, le dio un laddu, es un pastelillo en la India que está hecho de granos de arroz, y yo dije que este es el pastelillo que os iba a traer. Se quedaron sorprendidos y dijo, ¿cómo es posible que esto lo hayan hecho cientos de miles de personas? Dice, coged un lápiz y un papel, os voy a decir por cómo lo han hecho cientos de miles de personas. Mirad, primero había una persona que se dedicó a hacer el halwa. Ha comprado los ingredientes de, por ejemplo, el azúcar. ¿Cuánta gente trabaja en el azúcar? Unos los han extraído el jugo, otros han cortado la caña, otros lo han extraído, otros han sido los que han regado, otros son los que han todo una cadena. ¿Cuánta gente ha trabajado para el azúcar? Luego en la harina, hace del mismo ejercicio. ¿Cuánta gente ha trabajado para conseguir la harina? No salen cientos de miles. Y dijeron, sí, es verdad. Por lo tanto, esa persona, como era inteligente, entendió que para preparar este pastelillo han tenido que trabajar cientos de miles de personas. Esto lo explicó él desde un punto de vista material, pero los eruditos espirituales también hacían igual. Mirza Janar dice a Zur que una persona de Ghulam Nabi le dio 2 pastelillos y se los comió de golpe. Al cabo de un rato le preguntó, ¿qué has hecho con los pasteles? Dice, los he comido. Y al escuchar esto dijo, un poco extrañado, ¿pero te los has comido ya? Dijo, sí, me los he comido. Y seguía preguntando y seguía extrañado, ¿te los comes tan rápido? Pensó, voy a ver cómo lo come él. Una vez vino una persona trayendo estos laddus y cortó un trozo y empezó a hablar. Que yo no soy nada, Allah Ta'ala me ha mandado este premio, qué ingredientes tiene, cómo lo han amasado, yo que soy insignificante, cómo Dios me ha enviado esta bendición, y continuó hablando y ahí mostraba su humildad y alababa el nombre de Dios. De esta forma, desde la oración de Zohor, que es la del mediodía, puso un grano del pastelillo dentro, y llegó la hora de Ashar, tuvo que hacer de nuevo la ablución. ¿Y qué ocurría? En este pastelillo él encontró miles de signos de Dios. Una persona se lo podía haber comido 20 pastelillos, pero para una persona que era agradecida, comer un poco de ese pastelillo, recordando los favores de Dios, le suponía un gran problema. Una persona que es ciega, una cosa grande no la ve, y para una persona digamos con vista espiritual, una cosa pequeña se convierte en una cosa grande. Por lo tanto, la persona inteligente en las cosas pequeñas ve signos extraordinarios de Dios, y el ciego en grandes cosas no ve la grandeza de Dios. Dice Hazrat Masih Maud Sallallahu Alaihi Wasallam que Dios ha mostrado cientos de miles de signos en mi favor, y Hazrat Masih Maud decía que me ha dado tantos signos que no los puedo contar. Pero, ¿para quién? ¿Estos signos para quién son? Son para aquellos que tienen inteligencia. Si alguien quiere ver los signos cuando venga aquí, todos estos edificios que hay en Qadian, dice Hazrat Masih Maud Sallallahu Alaihi Wasallam, en frente del Masjid Aqsa, dejen unos cuantos, el resto son un signo. Después el Ahmadiyya, el Bazar Ahmadiyya, las casas que se están construyendo, cada saco de arena es un signo. Había antes agujeros tan grandes que podía hasta caer un elefante y no levantarse. Vayan después hacia el norte,
esos edificios grandes que ustedes van, cada ladrillo es un signo de la veracidad del Santo Mesías prometido. Luego, cuando caminen por Qadian, la gente que ustedes vean, sean hindús o sikhs o no ahmadis todos son un signo de su veracidad. Los ahmadis porque ellos han aceptado la veracidad del Santo Mesías prometido, dejando todo, han ido allí, y los no ahmadis porque la forma en la que viven, su vestido, etcétera, antes de la reclamación del Santo Mesías prometido no son los que tienen ahora sus vestidos, su dinero, no tenían lo que tienen ahora. Hoy también el progreso de Qadian es una prueba de que la gente va a Qadian y van porque es la ciudad del Santo Mesías prometido, no van porque es una ciudad y es como una ciudad cualquiera y está creciendo la ciudad y está progresando o se ha extendido. La gente de allí, hoy los negociantes piensan que habrá una reunión que recordará al Santo Mesías prometido y también nuestro beneficio también se multiplicará, y estos beneficios son debidos también al Santo Mesías prometido. En cualquiera de los casos, la gente que vino para reclamar que vino a reconocer al Santo Mesías prometido, y también ellos tuvieron este beneficio. Todos son signos de su veracidad. Hazrat Musleh Maud dice que no hace falta ir muy lejos. En esta misma mezquita donde él estaba dando este sermón, este edificio, esta madera, es un signo porque no existían antes. Cuando el Santo Mesías prometido habló o reclamó, es cuando se construyeron. Aquí mismo podemos encontrar miles de signos. En los yalsas vienen miles de personas, cada uno es un signo que cada año Dios lo muestra y hasta que Dios quiera continuará haciéndolo. Por lo tanto, el Santo Mesías prometido dice que no son cientos de miles. Hazur dice que son tantas que no se pueden contar. Solo a la vista de Allah Ta'ala pueden ser consideradas, pero cuando estas señales refuerzan nuestra fe, también nos dicen que cada persona que venga vea con los ojos abiertos que cuántos signos aquí se dieron y él mismo es una señal. Y hoy los ahmadis extendidos en el mundo, las mezquitas, los hospitales, las misiones, los jameas, las opiniones de sus vecinos son signos también de la verdad del Santo Mesías prometido. El que tenga vista espiritual lo podrá ver. Hazrat Musleh Maud relata que yo recuerdo en una ocasión vino un molvi con el Santo Mesías prometido y le dijo que venido a ver algún signo suyo. Se puso a reír y le dijo: pero lee mi libro Haqiqatul Wahi y verás cuántos signos ha mostrado Dios en mi favor. ¿Qué beneficios has extraído tú y has venido a buscar otros signos? Sí, en 2 minutos, en 5 minutos, él se hubiera presentado, dice Rur, 4 o 5 profecías. Después de las profecías que hemos visto en dos minutos se han cumplido, lo que quiere decir Azur, que las que van a venir después van a ser muchas. Si una persona hubiera hecho una profecía respecto al futuro, dice Azur que las profecías de él son de su vida y las relacionadas con el futuro. Por lo tanto, la comunidad Ahmadía, su progreso, es el signo más claro de su veracidad. Por lo tanto, al cumplirse estas profecías del Santo Mesías prometido, los que no quieran verlas, que Dios les dé vista para que puedan apreciarlas y que a nosotros Dios cada minuto nos vaya reafirmando en nuestra fe.
Que Dios vaya reafirmando nuestra fe en cada minuto a minuto de nuestra vida. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.